Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast ¿Qué estudiar en Uruguay? Hoy me acompaña Orly Leffler. Ella es licenciada en Comunicación Empresarial de la Universidad Ort Uruguay. ¿Cómo estás, Orly? Bien, por suerte, ¿vos cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Gracias por venir. No, Acá. por favor, gracias por invitar. Bueno, Orly, como les decía, licenciada en Comunicación Empresarial. Y la primera pregunta que le quiero hacer es ¿por qué elegiste esta carrera y por qué en la Universidad Ort Uruguay? Yo trabajé mucho tiempo de voluntaria en un movimiento juvenil y en ese movimiento habían como comisiones. Uh-huh. Y uno como que va rotando en esas comisiones y en varias oportunidades me tocó la de eventos y la de redes sociales. Y era la que más me gustaba, era las que mejor me desempeñaba. Entonces, de alguna forma, cuando empecé a buscar opciones de trabajo, opciones de estudio, Uh-huh. cuando entendí lo que era comunicación, me atraía más que otras. Y ahí fue como que fue fácil elegir. Por lo menos el perfil de comunicación ya lo tenías marcado. Sí, claro. Eso es te allana pila el camino. Y además, siempre me pasaba que, no sé, me iba mal en un parcial, siempre pedía hacer un oral de algún tema y me iba espectacular. Entonces, de alguna forma, comunicar se me daba bien. ¿Y cómo llegás a la Universidad Ort? Claro. Obviamente, cuando estaba en el liceo, pude visitar todas las universidades y también entendía cuáles eran sus fortalezas. O sea, en el caso de Ort, lo que me pasó fue que tenía ese perfil empresarial que yo estaba buscando. O sea, tenía como un foco muy en empresa, foco en los negocios, en general toda la carrera. Entonces, nada, fue como, esa fue la gota que dijo, tiene que ser en Ort. También, no te voy a mentir, tenía el papá de una amiga, trabajaba en una empresa grande, exitosa, famosa acá en Uruguay, y él decía como que no contrataba a determinados perfiles y que los perfiles de Ort te gustaban. Entonces eso también, de alguna forma, pesó en mi decisión. O sea, te tenía buenas referencias de la universidad. Sin duda. Y para ingresar a la Universidad Ort, yo sé que hay algunos programas de becas. No sé si es tu caso, si participaste en alguno de ellos. Sí. Bueno, en realidad, mis papás no querían que estudie en Ort, más que nada por justamente el tema del dinero. Claro. Y yo quería a toda costa, justamente por estas cualidades que me proporcionaba estudiar ahí. Uh-huh. Y obviamente la beca era prioritaria. O sea, pudiste obtener un beneficio que te permitió comenzar tus estudios en la universidad. Sí, y me acuerdo que cuando salimos de esa reunión, mi papá me sentó en el auto y me dice, ¿vos estás segura que querés estudiar comunicación? Y yo digo, claro, sí. Te quería preguntar, porque el nombre de la carrera, que es Licenciatura en Comunicación Empresarial, en algunos otros lugares la parte empresarial es como un perfil dentro de Licenciatura en Comunicación, punto. Claro. Acá en Universidad Ort, no, ya de entrada, esos perfiles son parte de toda la licenciatura, digamos. Mira, hoy cambió. O sea, cuando digo hoy es el plan que ahora que arranca en marzo de 2025, cambió y para mejor. Antes eran orientaciones. A vos eras licenciado en comunicación y en función de qué materias hacías y cumplías todos los requisitos, te recibías con una orientación. Por ejemplo, orientación periodismo, orientación audiovisual, o sea, eran diferentes perfiles, porque audiovisual agarras una cámara y periodismo estás haciendo notas y entrevistas, investigaciones, y publicidad y empresarial, organizacional, lo que sea. Hoy es todo bajo la licenciatura de comunicación, pero vos tenés titulación, que es lo que yo tuve cuando hice empresarial, que ya ahí habían arrancado ese cambio. Entonces vos no es orientación sino que ya te recibís con el título de licenciado en comunicación audiovisual. Entiendo. Que es lo que me pasó a mí con empresarial. Por eso no es ni una orientación ni un perfil, es ya mi título. Exacto. Eso está bueno. Sí. Y si querés, ya nos metemos un poco más en lo que son los años de formación. Me interesa saber cómo son los métodos de evaluación en la universidad. Capaz que son independientes de cada materia o hay un criterio general. Vos me podrás decir. Justo comunicación arranca todo con un núcleo común y después se va diversificando con justamente esto de las titulaciones. Uh-huh. Hay diferentes tipos de evaluación. Algunas son grupales, otras son individuales, algunas son más de trabajos prácticos. Por ejemplo, hacer un programa de radio fue una. Esas cosas están buenas, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Y aparte, sabe cada anécdota de esas cosas que están de más. Y de hecho, así conocí a mis amigos que hoy en día
colegas también Claro. de la vida y de la carrera. Entonces, está bueno que generen esos espacios de equipo. Porque no es solamente aprender a hacer un programa de radio, era también el trabajar en equipo. Claro. Y lo mismo con los trabajos que no sé, capaz que eran escritos. O sea, hay como entregas, hay como fechas, tenés que tener determinados puntos para pasar las materias y demás. Y te voy a decir la verdad, yo los primeros años era un desastre, no sé por qué, pero por suerte me había hecho amigas que eran muy buenas. Y aprendí de ellas también, aprendí de los trabajos de mis compañeros. Sí, no solo es importante tener buenos profesores, sino que también tus compañeros está bueno que tengan otras habilidades o se complementen contigo, porque de ellos se aprende un montón. Totalmente. Y ahora que nosotros nos pasamos en el podcast a tener micrófonos de verdad, se siente un poco distinto a estar frente a un micrófono. Es una responsabilidad ser comunicador en cualquiera de sus formas. Entonces uno se tiene que preparar para hablarle al público, ¿no? Total. ¿Eso lo sentís también? Que es una responsabilidad, la tenés asumida, esa responsabilidad de la comunicación. Mira, yo creía que era re importante hablar y hace no poco un jefe me dijo, boca cerrada, oídos bien grandes. A veces es más importante escuchar que hablar. Entonces, en definitiva, es importante comunicar, pero a veces también es importante primero entender, comprender, escuchar. Y eso, mira, ya te lo uno con otras preguntas que vas a tener después, pero es justamente lo que hace la carrera empresarial. Antes de hacer un plan, antes de hacer una estrategia, antes de tener un objetivo, vos tenés que entender qué empresa estás haciendo. Y así te puedo dar 1.000.000 de ejemplos, o sea... Sí, tenés que tener bien claro tu rumbo y lo que también esperan de vos, ¿no? Totalmente. O las empresas en general, o sea, si trabajás de comunicador empresarial, no sé, de una empresa de, ¿cómo se llama esto? Fast food de hamburguesas, no voy a decir marca. Claro. Y vos tenés me vino una a la cabeza. vos tenés que entender cuál es tu público objetivo, qué es lo que te querés comunicar, cómo lo vas a comunicar, cómo vas a llegar a esa gente. Sí, ¿qué vías de comunicación son las más efectivas? Claro, y no solamente a tus clientes, también tenés que trabajar la comunicación interna, o sea, cómo le haces llegar la información que querés a tus empleados, a los jefes, a los... Eso es importante también. Cómo generar un buen trabajo en equipo, cultura, son todas esas cosas que en la carrera se van viendo y que la verdad que te ayudan también para el día a día. Pues dentro de comunicación empresarial tenés todo lo que es interno, digamos, ¿no? Con los empleados y también hacia el exterior. Yo creo que la comunicación interna, sobre todo, influye mucho en el ambiente y en el clima laboral. 100%. ¿Cierto? 100%. La transparencia, ¿no? Todos esos aspectos que el empleado espera de su empresa, los quiere ver reflejados inmediatamente en la comunicación. Y aparte, depende de cada empresa. Si yo te digo, un banco, si un banco fuese una persona, vamos a hacerlo caricatura, gracias. ¿Cómo sería esa persona? ¿Hombre o mujer? Te diría, no les voy a pensar mucho. Hombre. Ajá, hombre. ¿Y cómo está vestido? De camisa, saco, corbata. Y con un maletín y serio, genio en los números. Ahora, si yo te digo justamente, no sé, un ingeniero. Sí. ¿Cómo te lo imaginas? Y depende de qué ingeniero. Informático, me lo imagino de short. De short, chancletas. Sí. Obvio, re tranquilo. Claro. Sí. Y le gusta jugar a videojuegos. Obviamente, justamente tenés que entender. ¿Por qué te digo esto de hacerlo caricatura a la persona? Porque eso también comunica cómo es la empresa. Claro. ¿Por qué nos imaginamos a alguien de traje? Porque es formal, porque es serio, porque te está comunicando otras cualidades de la organización que precisás sostener. Un banco tiene que ser seguro, tiene que ser transparente, tiene que darte confianza. Por eso pensamos el traje. Y sin embargo, un ingeniero tiene que ser práctico, tiene que en realidad hacer bien el producto, no importa si está de short o de chancletas. Es muy buena esa. Me río porque hace poco hablando con un compañero, tampoco voy a decir el nombre de la empresa, pero es una empresa que se dedica a asesorar personas para inversiones. Ahí va. Y originalmente su logo era rojo. Entonces, hace poco los agarró toda una empresa de marketing y lo primero que dijeron, cambien ese color de logo porque el rojo es peligro.
Claro. Se asocia con peligro. Sí, o Entonces, pasión. sí, ahí va, o pasión. Su empresa tiene que tener otra imagen totalmente distinta porque justamente usted tiene que brindar seguridad a su cliente. Y otra cosa, eso que me decía de los trajes, ellos también en un principio súper formales, camisa, corbata, todo, pero después se dieron cuenta que en verdad el público que querían atraer no eran solo los grandes inversores, sino que también querían llegarle a un público que capaz que no tenía grandes ahorros, pero sí con inversiones pequeñas o para, para cuidar su capital, también podría acceder a ello. Entonces cambiaron hasta la forma de vestirse para aparecer en los videos. Entonces me hizo acordar lo que me estabas contando vos, porque influye, uno cuando está mirando un video, tal vez detrás hay un montón de pienso que uno ni se imagina. Eso está re interesante. Hay un autor, si no me equivoco, y espero que ninguna profesora esté escuchando esto y me diga, Oli, te equivocaste, pero no importa, creo que era Václavic, que hablaba de varias cosas, entre ellas, que todo comunica. O sea, nosotros no podemos dejar de comunicar. La forma que hablamos, la forma que nos vestimos, lo que hacemos, todo comunica. Y de alguna forma influye en la percepción del otro, que es al final lo que queremos trabajar o justamente influir. Y eso también mirarse a los ojos, ¿no? Claro, sí, claro. Que uno a veces no... Tranqui. Uno a veces no se da cuenta, también con esta misma persona, hablando de las entrevistas laborales. Y me decía, a veces entrevistás candidatos, que están todo el tiempo así, o que no establecen el contacto visual, que es re importante, porque también le estás comunicando, sin decirle nada, le estás comunicando que te interesa lo que está diciendo, le estás prestando atención. Entonces también todo el lenguaje corporal influye pila. Un montón. Ya desde los primeros momentos tenés esos acercamientos a lo que después vas a hacer en un futuro laboral, ¿no? Sí. Porque como estás contando, la carrera es bastante práctica. Eso está muy bueno. ¿Cómo es el cierre de la licenciatura? Bueno, ¿Tienen tesis? Claro. Al cuarto año hay una materia que es la tesis, que la preparás con mucho tiempo, lleva bastante esfuerzo. Y en mi caso, como sabía eso, elegí un negocio real que me gusta mucho, que era un hotel. Uh-huh. Y yo le dije, miren, esto me va a llevar un año y la consultoría, una consultoría les va a salir cara, o sea, se la estoy haciendo gratis, yo les voy a hacer un plan que sea real. Y de hecho ese siempre fue como el foco y fue una de las cosas que en la devolución nos la dieron, que era como, se nota que iba a ser algo que se iba a implementar. Y así fue toda la carrera en realidad, porque yo no le puedo decir a una empresa que tiene un problema de comunicación externa y le doy una solución de comunicación interna. No, tiene que ser justamente esto que te decía. A veces no hay que hablar, hay que escuchar y en función de eso dar una devolución. ¿Cómo pasa eso, no? Uno a veces dedica todo un año tal vez a la tesis, estás todo el tiempo pensando en la tesis. Impresionante. ¿No? Pobre mi familia. Claro, y está bueno que después eso alguien lo pueda tomar y darle el uso que se merece. Porque tengo 1000 historias de personas que se rompieron el alma trabajando con empresas tal vez que en un momento se subieron al barco y les reservían, pero que después no entregaron la tesis y todo, lo dejaron, ¿no? Operativo, pero después no engancharon. Obviamente depende de quién agarre el proyecto y si ellos quieren implementarlo o no, si ven que lo que nosotros proponemos para ellos también es necesario, porque capaz que hay un panorama que no vimos. O sea, yo creo que sí, porque fue un año, vimos muchas cosas. A veces las empresas son un poco celosas también de qué mostrar y qué no mostrar, ¿no? Bueno, eso nos pasó, de hecho, algo que estaba muy bueno en la tesis, es que nosotras, obviamente, cuidamos mucho la organización, tratamos de desprendernos para ser objetivas, pero el momento de entregar se puede hacer unos retoques, por ejemplo, cambiar el nombre de los entrevistados, sacar cuestiones importantes que yo por lo menos siempre lo pedí, que había estrategias comerciales que no quería que queden escritas, claro. Porque la organización confió en mí, perfecto, lo leyeron, pero publicado no. Y de hecho se publica 2 años después de que yo lo entregué. Y eso también está bueno porque... Sí, hay una cosa ya medio obsoleta. Claro, o sea, era la organización en 2023 y se va a publicar en 2026, 27, ya es otra organización, otro panorama. ¿Tiene defensa también? Sí. Y la instancia de defensa, sé que algunas, por ejemplo, si trabajan con información sensible o algo de la empresa, son cerradas. Es cerrada. En el caso de mi tesis, es cerrada, sigue en otras facultades, en otras carreras, tiene público. Claro.
no sé si les hubiese divertido ver la defensa, Claro. pero la verdad que fue preciosa. Fue algo que como para apoyarte. Sí. Fue preciosa. Con mi compañera nos vestimos iguales, Claro. lo planificamos, lo disfrutamos. Y de hecho fue eso, como que veían que antes de responder nos mirábamos las dos como diciendo, ¿respondés vos o respondés yo? Porque la disfrutamos tanto con Lucía, que le mandamos un beso, que nada, la defensa es fue como una sonrisa. Claro. De hecho, nos marcaron un montón de errores que nosotros nos dimos cuenta y ya los modificamos para después. Y ya en el momento nos dijeron, che, chicas, ¿se dieron cuenta que se equivocaron acá? Nos reímos, nos miramos y dijimos, sí, nos equivocamos en esto, vamos a hacer tal cosa y tal cosa para la entrega. Y hasta esos disfrutaban, que reconocíamos el error. Es que hay que disfrutarla, la tesis, porque es larga. Si no, se te hace un martirio. Totalmente. La familia, ¿no? También, bueno, la familia es un pilar fundamental para toda la carrera, creo. Tal cual. Y ahora mirando hacia atrás un poco, ¿no? Todos esos 4 años de formación, ¿puedes decir algo de lo que más te gustó de la carrera? ¿Algún momento que tengas en la cabeza? Difícil la pregunta. Sí, pues se me ocurrieron muchos. Por un lado, creo que el enfoque me encantó. Tiene un enfoque muy estratégico, que es lo que a mí me gusta. Entonces, en ese sentido, como que me apasioné de hacer planes, de investigar y demás. Tengo amigas que nada que ver, están haciendo un posgrado ahora de comunicación de modas, porque es lo que le gusta, por ejemplo. Mirá qué bueno. O influencers, o sea, sirve para todo. Es que tienes mucho, como decíamos hoy, hay muchas ramas. Sí. Y por el otro lado, estoy muy agradecida de la cercanía con los profesores. Cuando estaba buscando trabajo, me estaba costando un montón. Tenía una profesora que era de recursos humanos, que le pedí tanta ayuda para hacer mi currículum, para ver cómo posicionarme me hizo todo un plan de ella de cómo hacer para encontrar trabajo, que fue espectacular. Bueno, eso. Cómo hacer mi LinkedIn. También porque yo me llevaba divino y porque me encantaba la materia, ¿no? Entonces... ¿Qué materia era? Era recursos humanos. Recursos humanos. También me ayudó el LinkedIn en cómo hacer, para acordarme a cuáles puestos me había postulado. En ese sentido, súper agradecida. Mirá que bueno, podemos hacer un episodio de eso. Obvio, sí, cómo obvio. armar un currículum, cómo postularse a sus primeros trabajos. Sería bastante, creo que sería valioso. La gente no sabe y, o sea, es igual que un trabajo, llamémosle. O sea, vos tenés que dedicarle tiempo. Claro. Y eso lo aprendí con ella. Mirá qué bueno. Y yendo ya a esas postulaciones, ¿lograste encontrar trabajo? Por suerte sí, me costó un montón. Primero entré en ¿viste esos llamados de yo estoy de trabajo? Estuvo buenísimo porque era poco tiempo, qué sé yo. Trabajé en el Brow de atención al cliente en la parte de correos. Estuvo buenísimo. Aprendí a cómo escribir un correo desde el lado de la empresa, la comunicación de ese lado. Ahí seguías estudiando. Ahí seguía estudiando. Pero me dio como unas herramientas que estaban buenas. Claro. De hecho, una de las materias ¿viste esos trabajos que te comentaba obligatorios que hay que hacer entregas? Una la hice el Brow porque me llevaba a vivir con el jefe y le dije, che, ¿puedo hacer el trabajo sobre el área? Sí, obvio, no sé qué. Bueno. Obviamente, cuidando la información delicada y todo lo que implica, pero Y ya se vas introduciendo a lo que es el mundo laboral. Y sí. ¿O no? ¿Era una pasantía eso, dijiste? Fue una pasantía de 1 año, sí. Ahí va, bien. Y al poco tiempo, obviamente, termina la pasantía preciosa. Pedida. Sí, claro. Quería buscar algo del área. Entré a una agencia de publicidad, por suerte también como pasante, aprendiz. Al poco tiempo, los que estaban como referentes míos renuncian porque consiguieron otra oportunidad y yo como que asumo la responsabilidad de ellos. Ahí aprendí full. Y bueno, y después renuncié porque tenía la tesis y quería dedicarme de lleno. Y al poco tiempo empecé a trabajar en Ort, por suerte. Bien. Y hoy en día seguís trabajando en Ort. Sí. Es que fue hace poquito. Hace poquito, ¿no? Claro. ¿Hace cuándo te recibiste? Y ahora, en mayo, marzo. Recién recibí. Sí. ¿Y cómo es un día de Orly en la Universidad de Ort Uruguay? Capaz que es muy variado, ¿no? Es muy variado. Muy dinámico. O sea, mi rol específicamente es planificadora de medios.
Eso implica estar en contacto con la agencia de medios, que es la publicidad, estar en contacto obviamente con proveedores, todo lo que implique publicidad hecha y derecha. Lo cual también implica estar en contacto con los diseñadores que hacen las piezas de publicidad, o el que hace el video de TikTok de redes sociales, o el que me escribe la redacción. Entonces, yo estoy en constante contacto con otras áreas de comunicación que no son las mías, que no son publicidad o no es análisis de datos, pero sin embargo es importante. Yo siempre les digo a los chicos de redes o a los de producción, ¿cómo hacemos para que la pieza del podcast o la pieza del restaurante o la pieza de la universidad destaque sobre el resto? Que es una pregunta súper difícil. Sí. Para eso también tenés que saber bien lo que uno quiere mostrar, ¿no? Y a lo que uno quiere apuntar. ¿Cuál es tu identidad? Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en Estados Unidos, las elecciones anteriores, me llegaban TikToks de Biden y de Trump, que también era eso, se subían a los trends de TikToks. Claro. Obviamente, no a nivel hacer un bailecito, pero sí eran divertidos. Claro. Entonces, en definitiva, estaban de traje, pero eran más frescos, más dinámicos. Más descontracturados. Pero porque llegaban al público objetivo. Yo no creo que ese video, si lo publicase en Twitter, hubiese tenido el mismo efecto, porque es otras personas las que lo consumen. Exacto. Entonces, en definitiva, es eso. Cada persona, ya sea una empresa, un candidato, una marca personal, un podcast, lo que sea, todos tienen un objetivo que cumplir y en función de ese objetivo van a hacer la pieza de comunicación o en dónde lo van a publicar. Entonces, a mí eso me apasiona. Sí. Bueno, ya te recibiste hace poquito, pero enseguida viene la pregunta, ¿estás pensando a futuro complementar estos estudios de licenciatura con tal vez algún posgrado? O puede tener que ver o no con la comunicación, pero no sé si ya lo has pensado. Sí, obvio. Es que estudiar hay que estudiar. Yo creo que te podés conformar con el título de grado, que es válido, es suficiente, y aparte en una empresa donde se trabaja vas a seguir aprendiendo. Pero está bueno hacer algo más después, ya sea curso, ya sea un posgrado, es importante, porque hoy en día está todo cambiando tan rápido. Y hay mucha competencia, ¿no? Hay mucha competencia. Así que bueno, es un buen complemento para la carrera de grado. No solo tenés por qué tener otra titulación, pero yo creo que el aprendizaje continuo, sí o sí, no es negociable, ¿no? Hoy en día uno tiene que estar constantemente aprendiendo, investigando, sobre todo si estás en el rubro de la comunicación. Sin duda. ¿Qué le dirías a la Orly de 18 años que estaba empezando su carrera? ¿Tenés algo para decirle? Que se quede tranquila, que las cosas van a suceder, que van a fluir, que le gusta la carrera, está esa incertidumbre. Y hay una frase que me decía mi papá: vos podés ser la profesional que quieras, pero lo que elijas tenés que ser la mejor profesional. Es un montón decir la mejor profesional porque es algo ideal que es imposible de alcanzar, pero hoy lo resignifiqué. Y no es que hay que ser el mejor profesional, sino que hay que ir mejorando como profesional. Entonces, en definitiva, a la Orly de 18 años le diría eso: no te preocupes, vas a ir mejorando como profesional y vas a ir haciendo tu camino, que es, por suerte, lo que la carrera me dio, que es lo que te comentaba. Tengo amigas que están trabajando en moda, y una amiga influencer, otra amiga que... Hay que darle tiempo. Cada uno se va a hacer el camino y lo importante es que vayas mejorando. Sí, capaz que no el mejor profesional, pero sí la mejor versión de vos mismo, ¿no? Totalmente. Y que disfrutes. Porque al final es algo que vos elegís y lo vas a hacer. Sí, hay que disfrutar el camino que no es corto tampoco, e ir aprovechando oportunidades, ¿no? Eso me parece que es súper importante. Porque si no, uno después la termina sufriendo la carrera. Si se estresa, si se pone mal porque no llegó a la nota que quería o porque el trabajo que en grupo no salió como él lo deseaba. Entonces, como poner un parate y tratar de transitarlo lo mejor posible, sí tratando de dar lo mejor de uno, que ahí se llega. Tal cual, se llega. Y capaz que no es el camino que hacen todos. A mí me pasó que la universidad te daba la posibilidad de hacer un intercambio. Yo justo arranqué a trabajar en la agencia en publicidad y era tremenda oportunidad laboral porque era entrar en lo mío. Y al final decidí no irme de intercambio. Preferí el trabajo.
Bueno, para el momento seguramente fue la mejor decisión. Fue la mejor decisión, pero por eso te digo, cada uno va a hacerse su camino. Exacto, exacto. Y esa es la parte importante. Muy bien, muy bien. Bueno, me encantó la charla. La verdad que me quedan muchas cosas resonando en la cabeza. Y quiero agradecerte por estos minutos. Gracias por venir hasta acá y prestarme tu atención. No, gracias a vos por hacer esto y que espero que a alguien le sirva. Sí, obvio que sí. Yo creo que va a influir en muchos adolescentes, o bueno, también colegas, ¿por qué no? Que estén buscando otros rumbos. Totalmente. Así que muchas gracias y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.